Transexual. Es una palabra que escuchamos mucho últimamente en medios de comunicación masiva, en redes sociales, incluso con nuestro grupo de amigos. Pero ¿sabemos qué significa transexual? ¿Transgénero? ¿Será bueno hormonizar a los niños o a las niñas que se consideran trans? ¿Se pueden considerar trans? ¿Y tú eres transfóbico? ¿Qué tal, amigues? Esto es Coge Conciencia, un programa dedicado a la educación de la sexualidad. Comenzamos. Y bueno, pues ya estamos aquí en un capítulo más y de verdad es un placer tener a una persona como invitada como la que tenemos el día de hoy. Yo no conozco en el mundo sexológico a una persona tan preparada en este tema que vamos a tratar el día de hoy, que son las personas trans. Es más, ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien y se lo vamos a preguntar. Pero ¿quién es ella? Bueno, ella es médico cirujano, tiene una especialidad en sexología educativa, una maestría en sexología clínica y actualmente estudia el doctorado en salud mental. Tiene su consultorio, atención médica y sexológica, ¿verdad? Pero también es responsable del diplomado Una mirada psicoeducativa a la comunidad trans. Aparte es maestra del método de aplicación mental IAM y es cofundadora y miembro del consejo directivo de Sayum SI, SADCB y Sexología Integral. Sayum es una empresa privada que cuenta con servicios educativos, clínicos, culturales, espirituales y siempre en favor de la salud y el bienestar de las personas y todo esto en la Ciudad de México. Pero aparte es revisor de pares de la revista canadiense Journal of LGBT Youth. Es docente, es conferencista y ponente de talleres relacionados a la sexualidad en diversas instituciones educativas, ya sea públicas, privadas. Es tallerista, es ponente en congresos internacionales, en nacionales, participación en medios de comunicación, artículos de opinión, medios impresos, radio, televisión, y me puedo seguir así todo el programa, pero creo que lo importante es agradecerle que nos pueda compartir este tiempo y de verdad que nos comparte todas sus experiencias y sabiduría en este tema. Ella es Mayra Pérez. Muchas gracias, Mayra. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también, Miguel, por la presentación y por la invitación para hablar de este tema. Bueno, Mayra, últimamente, digo, y lo sabemos de sobra, la palabra trans no está bien comprendida, creo yo. Todavía hay muchísimas dudas. Me siguen llamando a mí para contratarme y dar alguna plática, alguna ponencia, porque me dicen, es que una niña dice que es trans, es que un niño dice que es trans, y lo primero que les llama o que les mueve o que pasa algo ahí. Quiere entrar al baño de niñas, pero es niño, pero dice que es niña trans. ¿Qué hacemos? No le podemos poner un baño especial porque la SEP no lo permite. Quiere vestirse con falda. Dios, es que eso no es posible, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es una moda, es que lo hacen por pertenecer. ¿Ellos qué van a saber de estas? Bueno, y hay un montón de cosas. Y seguramente va a salir el tema de Irene Montero de España. Seguramente va a salir porque es algo que también mueve, ¿no? De saber qué onda. Pero entonces, Mayra, ¿qué es una persona trans? ¿Está correcto decir persona trans? ¿Eres trans? O sea, ¿cómo es esto? Cuéntame. Sí, bueno, pues es un término sombrilla, ¿no? El término trans es un término sombrilla que incluye a muchísimas personas en diferentes rubros. Casi siempre hace referencia a personas que nacieron con pene y se sienten mujeres o personas que nacieron con vulva y se sienten hombres. Entonces, de ahí parte todo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? O sea, cómo es posible que eso suceda. Y es que hay una cosa que se llama cisnorma, es decir, todos y todas nosotras esperamos que en función de los órganos sexuales la persona se sienta pertenecer a un sexo o a un género. Sin embargo, hay muchos conceptos, ¿no? O sea, aproximadamente 4 o 5 conceptos que aunque están relacionados íntimamente entre sí, no determinan uno al otro. Entonces, una cosa es tener un cuerpo que tiene una anatomía y cierta función, y otra cosa es la identidad de género. Otra cosa es la expresión de género, otra cosa es la orientación sexual. Entonces, la identidad de género, ¿no? O sea, esta sensación subjetiva de sentirse hombre o mujer, no se ve. No hay un área anatómica de la conciencia de ser hombre o mujer. Es algo que se siente, es algo que se percibe.
Y las personas trans que entran en este grupo, porque ahorita vamos a hablar de otras, dicen es que el cuerpo no me representa socialmente, ¿no? Es decir, yo siento que mi experiencia es ser mujer y mi cuerpo, todo el mundo dice que es de hombre, que yo tendría que comportarme de cierta manera, que tendría que entrar a ciertos espacios públicos, que tengo prohibidos otros, que tengo prohibidas ciertas expresiones en público, en privado, etcétera, en función de lo que mi cuerpo representa, pero mi identidad no se ve y no está representada por este cuerpo. Entonces, es este grupo de personas trans que hace mucho ruido porque todo lo hemos metido en la caja de la biología y hemos pensado en binario, que solamente existen dos cuerpos, que solamente existen dos sexos. Y esto tampoco es cierto, Miguel, ¿no? O sea, también hay una diversidad y una variabilidad de sexos, ¿no? Están las personas intersexuales, que es otro tema. Entonces, está por ese lado que te digo, creo que son las personas que más llaman la atención y más dudas generan. Pero también en la comunidad trans, en ese término sombrilla, está una persona que nació con vulva, se siente mujer, pero su expresión de género la quiere llevar a cabo a través de conductas que se esperan masculinas. Hey, ¿No? O sea, conductas, actividades, manerismos, ¿no? O una persona que nació con pene, se siente hombre y decide adoptar ciertas actitudes, ciertos manerismos, cierta expresión de la ropa, etcétera, como femeninos. Entonces, ese es otro grupo de personas trans que están en contra, déjame decirlo así, o no quieren limitar su experiencia a la idea binaria de los géneros, ¿no? O sea, no porque nací con vulva yo no tengo derecho de ponerme un pantalón o claro. de manejar o de estudiar ingeniería, ¿no? Y yo por el hecho de haber nacido con pene no me quiero limitar a no estudiar, no sé, enfermería, a no cocinar, a no vestir una falda. Pero aquí si se dan cuenta, o sea, la identidad de género y el sexo corresponden a lo que la sociedad espera, pero no la expresión de género, ¿no? Hey, Entonces, ¿cómo es posible que haya un hombre con actitudes femeninas o cómo es posible que haya una mujer con actitudes masculinas? Este es otro grupo de personas que también podrían denominarse trans. Hay personas, ¿no? Otro grupo dentro de la comunidad que deciden combinar todas las posibilidades de los géneros en actitudes, expresiones, manerismos, en vestimenta y pues se viven como personas no binarias, que también este es otro grupo que genera mucho ruido porque han utilizado la vocal E para autodenominarse ella. Y lo que quieren es romper con la idea binaria de los géneros, ¿no? O sea, como si yo quiero vestir, calzar como yo quiera y que tú no identifiques cuál es el género que estoy tomando para mí, ¿no? O sea, como pues soy una persona no binaria. Hay otro grupo de personas dentro de la comunidad trans que son las personas travestis. Las personas travestis son otra comunidad en donde todavía hay subgrupos de personas todavía, hey, ¿no? Voy a empezar por el ejemplo más básico con los actores y las actrices, ¿no? O sea, un actor hombre que se identifica como hombre y que representa un papel de mujer en una obra de teatro, en una película. Ese es el travestismo profesional, ¿no? Que ahí pues nadie lo cuestiona, es un actor, una actriz representando un personaje. Y más o menos eso puede describir la experiencia travesti, ¿no? O sea, son personas que viven un personaje. Puede ser de manera parcial, puede ser, o sea, parcial me refiero a que solamente algunas cosas de las que he mencionado, ¿no? O sea, de la expresión de género. Hay personas que es de manera total, es decir, se travisten completamente. Hay personas que lo hacen en algún momento de su vida y ciertos periodos de tiempo vuelven a representar este personaje. Hay personas que dicen, tengo la necesidad de travestirme de manera periódica, pero no lo necesito todo el tiempo, solamente en algunos momentos con ciertas personas y ya, o sea, como no trasciende más allá en la vida, ¿no? O sea, de hecho, las personas travestis quizá, déjame entrecomillarlo, sean los menos y las menos visibles, porque no es una necesidad como la identidad de género, de ser reconocidos en todos los espacios de su vida.
No, no necesariamente es así para la comunidad travesti. Aquí también entran las personas drag, que son personas que primero nació como un movimiento en contra de la idea binaria de los géneros, en contra de los estereotipos y los estigmas que eso representa para todas las personas, y empezaron a hacer una mofa con el género. Hombres vistiéndose como muy exageradamente de mujeres, mujeres vistiéndose muy exageradamente como hombres, y solamente era como una protesta. Pero actualmente hay subgrupos de personas drag que dicen, esto es un estilo de vida para mí ya. O sea, como me gusta vestir así, vivir 24/7 así, y es una manera de travestis, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es una comunidad muy amplia. Por eso la gran mayoría ha tratado de incluir en el trans asterisco para dar a conocer que es una sombrilla, ¿no? Es un término sombrilla que abarca un montón de características, un montón de comunidades y subcomunidades. En el acrónimo LGBTTIQA+, ¿no? Hay 3 Ts en donde para ciertas comunidades ya no alcanza para definir travesti, transgénero y transexual. A mí me parece que desde el punto de vista muy purista del lenguaje son más descriptivas. Travesti, ¿no? O sea, a través de la vestimenta, transgénero a través de la expresión de género y transexo a través del sexo, es decir, mi cuerpo no representa la identidad de mi conciencia de ser hombre o mujer. Ok. Esa es la comunidad trans. O sea, creo que necesitaríamos 3 o 4 programas para ello. Y mucha gente se confunde y dice, y siempre, como tú lo mencionas, ¿no? Siempre hay que irse a lo binario de la biología. Y la verdad es que no es así, ¿no? Y podemos ya decir, o se puede comentar que el ser hombre o el ser mujer es un constructo social. Desde el punto de vista del género, sí, ¿no? O sea, Ok, totalmente. De hecho, este constructo social cambia por zona geográfica, por el tiempo, o sea, no es lo claro, mismo haber sido mujer en los 60s, ¿no? Que ahora en los 40s, igual hombre, ¿no? O sea, ha cambiado la expresión de género, han cambiado las expectativas sociales. Entonces sí es un constructo, ¿no? De hecho, bueno, ya hubo alguna feminista alguna vez que mencionó, es que no soy, voy siendo. O sea, no es ok, que yo sea algo determinado o algo fijo, o sea, voy siendo, me voy convirtiendo en función de aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, para podernos explicar los cuerpos, se tuvo que, pues sí, o sea, como hacer uso de conceptos que pudieran describir, pero se limitaron muchísimo a reducir el sexo a 2 sexos nada más, ya, y hoy sabemos que son muchos claro. sexos también, ¿no? Ujú. Ahí está esta parte deportiva que está ahorita en boga porque la Asociación de Nadadoras en Estados Unidos metieron sus quejas y demás porque hay una mujer trans nadadora que les está arrasando con todas las medallas por su complexión física, porque tiene más masa muscular, porque está más alta, etcétera, etcétera. Y ella dice, bueno, es que yo soy mujer y debo de competir con mujeres. Y las mujeres dicen, no, espérame, es que ahí tenemos una desventaja física. ¿Qué hacemos con esto, Mayra? ¿Realmente competir mujeres trans con mujeres biológicas o en cuestión de competición o de cosa biológica nos separamos o cuál podría ser una solución a esto? Sí, no hay una solución, o sea, que sea única, pues, y determinante. Me parece que hay muchos factores a tomar en cuenta y creo que un ejemplo cercano a eso es el boxeo. O sea, para que 2 hombres puedan boxear, los tienen que pesar, los tienen que medir y tienen que revisar que más o menos su constitución física sea la misma. Me parece Ok, que algo así tendría que pasar con ya, mujeres cis y trans. ¿Por qué? Porque las mujeres trans, algunas, ¿no? O sea, porque no puedo decir que todas, claro, pero algunas tienen un manejo hormonal en donde generalmente se bloquea la testosterona. Entonces, la capacidad física intenta justo ser parecida a la de una mujer cisgénero. Y hay mujeres cisgénero altas, hay mujeres cisgénero fuertes, hay mujeres claro, cisgénero con mayores capacidades que otras. Entonces, más bien se tendrían que tomar en cuenta muchos factores del cuerpo, de la corporalidad, la resistencia, etcétera. En eso me parece que podríamos estar de acuerdo muchas personas, pero creo que lo que hace ruido es esto, o sea, ¿cómo es posible que tú con tu constitución física te sientas mujer? O sea, eso es algo que todavía no queda claro. Por lo que te decía, la identidad de género no se ve. O sea, claro. tú me puedes decir que te sientes mal emocionalmente y eso no se ve.
¿no? O sea, hay gestos que podrían representar algo así, pero no se ve. Una herida emocional no se ve. No sangra como si yo me como corto una con un herida. cuchillo, ¿no? Entonces todo el Claro, mundo la ve. Entonces, cuando es algo emocional, nadie lo entiende, porque además tenemos que reconocer que México es un país muy atrasado en temas de salud mental y emocional. O sea, hay gente que sí, ni siquiera reconoce qué es eso. Y hay algo que se llama conciencia y la conciencia no se ve. claro. Sin embargo, está ahí, ¿no? Como hay otro ejemplo, haciendo una analogía como el viento. Todos sabemos que el viento está ahí porque se siente, pero en realidad verlo como tal no lo vemos. Es lo mismo que la conciencia y es lo que todavía no se puede entender. Yo creo que eso es lo que hace ruido, de que yo veo y espero a través de este constructo social que tú mencionabas, ver algo que no me representa a mí tampoco. O sea, ¿cómo es posible que con esa corporalidad tú digas esto? Pues es que hay una conciencia que tenemos todas las personas que aunque determina muchas cosas en nuestra vida, pues no necesariamente va ligado a otras cosas o solamente está relacionado, no es determinante. Yo creo que es más bien eso, Miguel, ¿no? O sea, creo que también podría haber, porque también se ha dicho, bueno, podría haber una tercera categoría donde solo participen personas trans. Claro. El tema de eso me parece que es otra vez la cisnorma, ¿no? Es otra vez el sistema binario, ¿no? O sea, ¿cómo que va a haber una tercera comunidad? O sea, ¿por qué va a haber una tercera comunidad? O sea, también es otra cosa que la gente no termina de entender porque supuestamente lo normal y supuestamente lo natural es lo binario y no nos damos cuenta que fue una construcción conceptual que si tú basta mirar un ratito afuera de cualquier espacio público para darte cuenta de la diversidad de cuerpos, de Claro. expresiones que existen, ¿no? Entonces creo que es un tema complejo para abordar porque no se entienden muchos conceptos. De hecho, recuerdo que en algún momento se cuestionó si Ana Gabriela Guevara era hombre. No sé si recuerdas cuando estaba ganando campeonatos y demás, como no tenía busto, como estaba muy musculosa, ¿no? Y ya sabes, su de esta cuando ganaba y demás. Y mucha gente lo cuestionó, incluso a Soraya Jiménez cuando ganó la medalla de oro. Es que se me hace que son hombres o se meten hormonas o algo porque no se podía entender esto de, es que tiene cuerpo de hombre y yo creo que es hombre. ¿No? Y se modificó así. También recuerdo que en alguna ocasión llegué a escuchar a alguien que decía, bueno, que se abra otra categoría para mujeres trans y hombres trans. Y decían, es que como las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Que sea, bueno, están los Juegos Paralímpicos, que no puedes competir porque estás en desventaja física. Y lo mismo comentaban, pero también hubo personas que dijeron, no, espérame, es que yo no estoy ni en discapacidad física ni discapacitado y soy mujer y soy hombre y punto, ¿no? Y otra vez se armó la controversia. ¿Qué hacemos, Mayra, con los baños en las escuelas? Es la principal causa por la que me llaman a mí para dar conferencias. Tengo aquí alumnas y alumnos que dicen que son mujeres u hombres, dependiendo, y quieren entrar al baño de su identidad de género. Y la SEP lo prohíbe. Y alguna vez pensando ahí de, bueno, pues hay que hacer un baño para personas con pene y un baño para personas con vulva y no nos metemos en problemas. Pero siempre existe un tema. ¿Tú cómo ves esto? Sí, es que fíjate, creo que para contestarte, porque también es un tema complejo, hay que tomar en cuenta aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y dentro de lo social está lo legal. La SEP lo prohíbe no porque prohíba la identidad de género, sino porque tienen protocolos, o sea, tengo entendido que tienen protocolos para los establecimientos educativos en donde tiene que haber la señalización de dos, cubículos en donde se Dos. mencione que está el baño de hombres y de mujeres. Entonces, desde ahí se tendría que revisar, o sea, quién hizo eso, para qué lo hizo así, porque además ninguno de nosotros, ¿no? Y por favor que tu público nos comente si sí, nació en una casa y vivió en una casa donde estaban separados los baños por sexo y género. O sea, de entrada, Claro, no pasa nada que compartas claro. el baño. O sea, vas a atender una necesidad fisiológica, ¿no? Pero esa es la parte biológica, déjame decirlo así, incluida la identidad de género. O sea, si yo me siento mujer, es evidente que me voy a pues sí, me voy a identificar con las mujeres, voy a querer verme como una, o sea, voy a buscar esa representación en todos los medios privados y públicos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues no pasa nada. Pero luego están los psicológicos y los sociales. En los sociales están todos los estigmas, están todos los estereotipos y también cosas que han sucedido en los baños con personas cisgénero, ¿no? O sea, la violencia,
de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si un hombre cisgénero entra a un baño de mujeres, hay un tema y viceversa, como todo el mundo se saca de onda, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque estamos acostumbrados a lo que vemos. Pero desde el punto de vista legal, Miguel, las escuelas están obligadas a darle entrada al baño que corresponda a la persona por su identidad de género. Y está Sí. avalado por un montón de leyes internacionales y nacionales de los derechos de las personas por identidad de género. Y también Ok. está la ley de la discriminación, por lo menos en Ciudad de México, porque sé que no es para todo el país. Entonces, los y las niñas tienen ese derecho y las escuelas están obligadas. Y si no se llevara a cabo, los adultos pueden levantar una demanda en la Comisión Wow. Nacional de Derechos Humanos y en COPRE de la Ciudad de México para que vayan a capacitar a la comunidad estudiantil, que incluye a la comunidad administrativa, a la comunidad de maestros, a la comunidad de sus compañeros, para que entiendan que no es un capricho de una persona por querer entrar a un baño. Es lo mismo que te pasaría a ti o a mí si nos quieren meter a un baño donde tú y yo no nos sentimos cómodos porque no nos representan. Y Ok. también, obviamente, hay que cuidar otros aspectos, te decía, ¿no? De la parte social. Entonces, todo nos reduce a que la parte educativa la tenemos súper precaria en el país. Entonces, hay un contexto muy particular por el cual la SEP lo prohíbe, como tú lo mencionaste, ¿no? O sea, porque no es así como tal, y hay otras leyes en donde la identidad de género es un derecho de niños, niñas y adolescentes y Wow. se tiene que llevar a cabo. Hijo, esto ay, no, me están haciendo clics muchísimas cosas. A ver, Mayra, ¿cómo saber que realmente el adolescente o el niño es una persona trans y no nomás que se está haciendo el payaso o quiere llamar la atención o pertenecer a algo o decir, me voy a meter al baño de niñas porque quiero entrar al baño de niñas y a ver qué onda? Es decir, en España lo estamos viendo. Está habiendo un boom en cuanto a educación de la sexualidad, que bueno, es muy controversial, en poner desde los 3 años ciertas cosas que mucha gente no está de acuerdo. Bueno, pero dentro de todo esto es, si tú me dices que eres mujer, ve y te registras y eres mujer. Y estamos viendo colas enormes en España de hombres que dicen, yo soy mujer porque quiero los derechos que les están dando, porque quiero pertenecer, etcétera. Pero hay muchos hombres que se están mofando de esto y que lo han dicho en redes. Ah, sí, pues me voy a hacer mujer, ¿no? Está el caso de Roma Gallardo, se llama, creo, y ya fue, y ahora ante la ley ya es mujer, aunque no se considere realmente así. ¿Qué pasa en las escuelas? Muchas escuelas me han dicho, a ver, Franco, si aquí viene un alumno y me dice que es hombre o que es mujer trans, yo tengo que llamarlo por su nombre biológico, por su nombre de nacimiento y legal. Yo tengo que ver su biología. Y bueno, ahí tenemos un tema y lo platicamos y demás. Pero también dicen, a ver, no tenemos que pedir un certificado médico, psiquiátrico, psicológico, sexológico, que realmente si es una persona trans o simplemente le creemos y ya. Porque muchas mamás y papás dicen, yo quiero que a mi hijo le digan María porque él se identifica como mujer y es María. Y me preguntan, oye, ¿hay que pedirles un comprobante sexológico, médico, psicológico que lo avale? ¿O realmente así nada más porque me dices te tengo que creer? ¿Cómo está esto o este relajo, Mayra? Sí, pues has mencionado un montón de cosas que podríamos ir nombrando una a una, de Sí, aspectos sociales variados. O sea, tú ok. has tomado un montón de aspectos sociales, pero voy a tratar de, pues espero resumir y ser clara. Hay un sistema que es nuestro marco de referencia. Ese sistema es la cisnorma, es la heterocisnorma, es decir, se da por hecho que todas las personas son heterosexuales hasta no demostrar lo contrario. Se da por hecho que todas las personas que nacen con pene van a tener una identidad de género como hombre, que todas las personas que nacen con vulva van a tener una identidad de género como mujer. Eso está dado por hecho, está dado por sentado. Como está dado por hecho y está dado por sentado, entonces todo el mundo cuestiona. ¿No? Pero a Ok. ver, ¿pero por qué? Pero, ¿y por qué a tu edad? ¿Pero por qué no hasta los 18? ¿Pero por qué tú? ¿Pero por qué no él? ¿Pero por qué me tienes que comprobar? En cambio, una persona cisgénero, heterosexual, no tiene que demostrar nada.
Ujú. Y te estoy hablando de niños, niñas de 4 años, de 5 años. Si la niña cisgénero dice, me gusta un niño, todo el mundo aplaude, Claro, celebra, festeja, ¿no? Dice, claro, y tu novio, y cuéntame más. cierto. Nadie cuestiona ni su identidad de género, ni su expresión de género, ni su cuerpo, ni tampoco cuestionan por qué le gusta a un niño a los 4 años y por qué Claro, no se espera hasta los 18 años. Las cierto. únicas personas que son cuestionadas son quienes se salen de ese marco de referencia, que además yo te resumí un montón, porque ese marco de referencia es todavía más amplio, ¿no? Y tú como sexólogo lo sabes, o sea, hay un montón de factores Mucho. todavía que se han supuestamente normalizado, pero en realidad lo que se quiso es controlar y para eso hay que leer a Foucault, ¿no? O sea, hay que controlar a las masas, ¿no? Y entonces vamos a utilizar ciertos patrones para controlar, vigilar y castigar a la gente, ¿no? Claro, Y mucha gente no es consciente de eso. Entonces, desde ahí se violan derechos de muchísimas personas, nada más por el hecho de no pertenecer a un sistema que es muy reduccionista y que limita la experiencia de muchísima gente, pero muchísima, no solamente las personas trans, pero estamos hablando de ellos y ellas. Entonces, esto de la moda, esto de si sí es o no es, etcétera, 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 me parece que es un tema que está muy vinculado con lo que estoy diciendo. ok. Ahora, es cierto, y voy a hablar ahora desde el punto de vista clínico, desde lo que ha estudiado la Asociación Mundial de Salud Trans desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, desde los 40, se ha visto que lo ideal es acompañar a una persona que siente cualquiera de lo que mencionábamos de la comunidad trans, siente que hay algo que no le cuadra con el sistema heterosis normado, déjame redundar, y entonces decir, a ver, ¿qué está pasando? Y acompañarse con profesionales, ojalá de la educación, ojalá padres y madres de familia, ojalá profesionales de la salud, para justo revisar aspectos biopsicosociales, Ok. porque es cierto que en la etapa de la adolescencia, el adolescente busca pertenecer, por ejemplo, jugando videojuegos, pero no podemos, o sea, o no deberíamos comparar una conducta como esa con la identidad y la conciencia, porque el riesgo en la salud es amplio. La comunidad trans es quien más conducta suicida tiene, quien más alienación social tiene y quien más conflictos tiene en la salud por la no aceptación, por el no reconocimiento de sus derechos. Entonces, por ejemplo, esto también que tú mencionabas, ¿no? O sea, que hombres se burlen o mujeres se burlen, tiene mucho que ver con el sexismo y el generismo y Claro. básicamente la misoginia, ¿no? O sea, como haber puesto al sexo masculino por encima del femenino y que cualquier expresión, no importa si la trae una mujer o la trae un hombre, del género femenino, ya es digno de burla, de mofa, de ser visto como menos. Entonces, esto de que los hombres se burlen y tomen mofa de esto, parte más bien del género, pero se está sacando de contexto, te lo decía hace ratito, un montón de conceptos que están relacionados entre sí, pero no determinan uno al otro. Entonces, todas las personas hemos vivido discriminación, violencia a diferentes niveles, y de eso también hay que hablar. Hay diferentes privilegios y a partir de los privilegios que tengo, entonces creo que puedo ningunear a otras comunidades en función de lo que yo creo y de lo que yo aprendí. Entonces, digo, te súper resumí porque sí tomaste Claro. muchísimos temas que son muy importantes en esta comunidad, pero yo les invito a escuchar a cada persona, o sea, que si un niño, un adolescente, una persona adulta está formado en una fila que supuestamente no le corresponde, está diciendo soy trans, está pidiendo que escuchen de dónde viene esa experiencia y que no den por hecho este sistema que tú has nombrado, porque si yo doy por hecho, tengo el riesgo de equivocarme ampliamente y deja tú el error, el daño que le están haciendo a Claro. muchas comunidades. Entonces, sí podemos creer o creerle al niño o a la niña de 4 años, de 5 años, si me dice, oye, yo soy mujer y cuando nací con pene. Porque mucha gente dice, no, no es cierto. ¿Ellos qué van a saber? Ellos ni entienden de eso. Entonces, sí hay que creerles. Sí, de hecho, esto, fíjate, parte del sistema de opresión que se conoce como adultocentrismo. Ok, Los adultos claro. creemos que tenemos la última palabra sobre niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Y no es así, ¿no? O Claro. sea,
Sí, hay que creerles, déjame decirlo así o déjenme decirlo así, hasta no demostrar lo contrario, porque es lo mismo, Miguel. O sea, imagínate una niña de 6 años que está diciendo, es que me están tocando la vulva y nadie le cree, porque es Tienes una razón, niña. Y claro. que eso sucede Sí, todos los días. Hay que sí. creer hasta no demostrar lo contrario. ¿De dónde dices eso? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué una niña de 6 años tendría que estar diciendo eso? Y hay que revisar factores biopsicosociales. Y los primeros que tendrían que escuchar son los padres de familia, ¿no? O sea, como hay que observar, hay que escuchar, hay que ver, no dar por sentado que porque hay un marco de referencia tiene que ser así para todas las personas, porque está demostradísimo que no es así. No hay una sola forma de ser, Ok, punto. híjole, esto va a causar un boom y qué bueno, porque siempre hay preguntas de estas, ¿no? Mayra, se nos está acabando el tiempo. Es el programa más rápido que se me ha ido y creo que también tengo yo un montón de dudas. Oye, Mayra, algo que no me gustaría dejar fuera, la transfobia. Hemos visto en redes sociales, en TikTok, en donde sea, que cuando una mujer trans dice, bueno, es que yo salí con un chico y me dijo, yo no quiero salir contigo porque eres mujer trans y no me gustan las mujeres trans, transfobia, ¿y qué te pasa? Y eres de lo peor, misógino, y también soy mujer y se echan todo un problema ahí. Si es una transfobia el hecho que digas, no me gusta una mujer trans o un hombre trans, Es que, o sea, qué bonito lo preguntas, porque el contexto siempre importa, es mi respuesta. El ok, contexto, la intención es lo que cuenta, ¿no? Porque por supuesto que habrá personas que contesten así y que sea transfobia, y hay personas que solamente tienen claros sus límites y que de manera respetuosa pueden decir, sabes que no, ¿no? O sea, como cualquier cosa, como no me gusta las mujeres que tienen el cabello largo o claro, whatever, ¿no? O sea, como cualquier situación. Pero me parece que donde está la diferencia es en el contexto en el que esto fue dicho y cómo fue dicho. Eso mm, es muy importante porque, o sea, déjame decirlo así, puede pasar situaciones que no son transfóbicas, que puedan parecerlo, y situaciones que son transfóbicas, que están disfrazadas de no serlo. Entonces, sí es muy importante el contexto y la intención, pero definitivamente, así como lo preguntas, no, no siempre es transfobia. ok, Entonces, sí es importante como aclarar, porque me parece que la línea con la violencia es muy delgada. sí. Y no había yo pensado en esto y tienes toda la razón. Y para terminar ahora sí el tema, una persona trans que quiere hormonizarse, que quiere operarse, porque así lo desea, porque se siente mejor así, porque se descubrió así, ¿cuál sería el procedimiento legal, por decirlo así, no sé, que tenga que seguir para que o ya no existe o solamente digo, pues voy con el endocrinólogo, me hormonizo y listo, o con el cirujano y pues que me opere y ya, porque hay casos que se han visto de que, ¿qué crees? Es que pues no es cierto, yo no era trans, lo que pasa es que estaba en depresión y pues me hicieron caso y me quitaron los senos y ahora estoy traumado. Es un caso que vi hace poquito en un TikTok o Reel, o no me acuerdo. Y así varias personas me dijeron, sí, yo conocí el caso de tal y tal y tal. ¿Existe un proceso que se tenga que llevar o realmente no? Sí, la verdad es que te voy a dar otro ejemplo. O sea, fíjate, en medicina tenemos protocolos de Ujú. atención para todo. O Para todo. sea, si una persona tiene la presión alta y llega así 220, 110, ¿no? O sea, como yo tengo que seguir Ahí, un protocolo. claro. Si llega una persona con signos y síntomas de infarto, tengo que seguir un protocolo. O sea, en medicina hay protocolos para todo. Entonces, no es distinto para las personas trans, hay un protocolo. Pero aquí es muy importante mencionar la transfobia y el desconocimiento de los profesionales de la salud y también de Sí. la comunidad trans y de la comunidad en general, Ok. porque mucha gente ha condicionado a las personas trans por el protocolo. Y nadie condiciona a una persona hipertensa que no se toma su Mm, medicamento. mm, ¿No? Entonces, la transfobia tiene mucho que ver porque hay muchos profesionales, comunidad en general, que están condicionando el protocolo. Entonces, el protocolo está al servicio de los consultantes, no los consultantes al servicio del mm. protocolo. O sea, hay un protocolo, pero hay que escuchar a la persona. Y otra cosa muy importante,
En la medicina se le ha dado un poder hegemónico al médico de ser el único tomador de decisiones y esto tendría que terminar desde antier. Claro, claro. La única persona que decide sobre su vida es el consultante o la persona que busca el servicio. El médico está al servicio de decir, estas son todas tus posibilidades, estos son todos los riesgos, todas las consecuencias, todo lo que puede pasarte, estas son todas las posibilidades, cuáles son las decisiones que yo acompaño a que tú tomes. Si tomas esta, podría pasar esta, si tomas esta, podría, ¿sabes? Entonces, Ok, eso tendría que pasar para la medicina en general y obviamente el manejo hormonal de personas trans en particular. Pero no sucede así, Miguel, porque hay médicos diciendo, tú no eres quien dices que eres. ok, ¿No? Si tú no me traes A, B, C, D y E, o sea, empiezan a condicionar un montón de cosas que no corresponden para el ejercicio clínico y la atención a las personas. Entonces, sí existen protocolos, hay que conocerlos porque es el sí, derecho de médicos y de pacientes y también la obligación para poder tener una atención digna y libre de errores. Y aquí tú mencionaste algo muy importante. La salud mental es algo que se tiene que tomar en cuenta para todas las personas, no solo para la comunidad trans. Y en México la salud mental es deplorable. Y no lo cierto, digo yo, lo dice la OMS, sí, ¿no? Entonces, desde ahí, si ni siquiera sabemos qué es la salud mental, ¿no? Entonces hay que ver si los profesionales de la medicina están capacitados para atender la salud mental y no solo hormonal por hormonal. Entonces hay que trabajar con un equipo multidisciplinario. O sea, hay endocrinólogos que dicen, esta es mi chamba, esta es mi área, estos son mis límites, necesito un profesional de la salud mental, necesito un profesional de la sexología, necesito ¿no? el trabajo con la familia, etcétera. Esto tendría que estar pasando para todos nosotros en un montón de áreas. Entonces, pero no tendría que ser condicionado. Y lo legal es que tenemos derechos y obligaciones. Entonces, la claro, capacitación en estos temas me parece que siguen siendo como muy importantes. O sea, hace mucha falta la capacitación de la población en general en claro. salud básica. Hay mucho que hacer, mucho, mucho que hacer. Sí. Se nos fue el tiempo, me queda un minuto y no quiero dejarlo pasar. Mayra, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Has abierto un panorama increíble y has generado muchísimas dudas en mí, lo cual me da muchísimo gusto porque te voy a volver a invitar para responder un montón de preguntas que hay. Realmente el tiempo se nos fue volando. Te agradezco muchísimo. Gracias por compartirnos tu experiencia, que es maravillosa y es enorme. Es un tema muy polémico siempre, es un tema que nos falta mucho por aprender y ojalá que pronto deje de ser polémico y sea más entendible. Yo creo que es el objetivo. Y mientras tengamos un respeto, yo creo que todo va a estar bien. Y también pongo chonguitos como tú, ¿no? Y si no conocemos, pues conozcamos y preguntemos y aprendemos todos y listo, ¿no? Para que todos podamos seguir la misma línea. Si quieren conocer estos protocolos, si tienen dudas o algo, voy a dejar aquí abajo las redes de Sayume, Sayume o Sayume, ya no Sí, sé cómo se Sayume. dice, de Sayume, sí. Sayume. Ajá, Ahí voy a dejar ajá. todo para que se comuniquen. Son gente muy profesional, son gente que sabe lo que hacen y de verdad, bueno, creo que al escuchar hablar a Mayra no tenemos dudas de que la que sabe, sabe. Mayra, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Estaremos en contacto y recuerden que en cualquier momento van a recibir información sobre sexualidad y eso va a cambiar sus vidas para siempre. ¿De dónde prefieren que venga? Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Un Gracias abrazo. también. Hasta luego. Bye.